Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divoxradio, Y aquí estamos hoy día ya conversando de lleno respecto a influenza. ¿Qué es la influenza? Para nosotros es una enfermedad respiratoria, viral, transmisible, altamente contagiosa, pero como decíamos en la introducción, para el país es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque la influenza, y en esto me voy a permitir dar una explicación bien simple para que todos los auditores puedan entender esto facilito, es una enfermedad que se transmite por un virus que tiene en su superficie dos proteínas muy importantes, la H, que significa hemaglutinina, y la N, que significa neuraminidasa. Imaginemos que este virus se viste con estas camisas H, con estos pantalones N, de los cuales tiene un gran closet. 18 serotipos distintos de proteína H, 11 serotipos distintos de proteína N, y las combinaciones que puede ir haciendo año tras año son completamente distintas. Resulta que nosotros conocemos el virus de la influenza, causó 50 millones de muertos en 1918 y ha sido cada 10 o cada 20 años causante de pandemias en el mundo. La influenza asiática, la influenza de Hong Kong, ustedes recordarán mucho, ¿cierto? La H1N1, es un virus que habitualmente tiene un ciclo de vida que comparte entre los humanos, las aves, algunos mamíferos como los cerdos, ¿cierto? Ustedes recordarán que se llamaba la gripe porcina en el 2009. Y bueno, nosotros entendemos que cada año puede ir habiendo algunos cambios pequeños que se llaman drift, que son pequeños cambios genéticos, ¿cierto?, de este virus y que le van dando una característica especial a cada año. Pero cada cierto tiempo hay unos cambios mayores que se llaman shifts, que cambian por completo lo que la humanidad puede esperar del virus de la influenza. Por eso, porque la conocemos, porque hace 50 años se vacuna contra la influenza y como ya tenemos clarísimo que es causante de casi 500.000 de muertes al año, es que tenemos la posibilidad de enseñar y prevenir. Y lo primero que tenemos que decir es que como cualquier enfermedad respiratoria, se contagia, adivinen por dónde, por la vía aérea, que significa que si una persona que tiene contacto con el virus, que somos todos podemos tomar contacto con el virus. ¿Cuándo? Cualquier día, cada vez que te subes al metro, cada vez que estás en clase, cada vez que fuiste a comprar a la esquina. ¿Por qué? Porque el virus vive en la vía aérea superior, en la garganta, en la nariz, y cuando tú estornudas, la gota que sale de tu boca cargada de virus y que llega aproximadamente a 1,8 m, si una persona estornuda y no se tapa la boca, estas gotitas pueden llegar como a 8 metros de distancia. Yo tenía, cuando era estudiante de broncopulmonar, un pacientito que tenía una tuberculosis y él cantaba en las micros, enfrentado a las 50 personas, ¿cierto? Cantaba expandiendo esas gotitas a todas partes. Hoy, las personas que toman el metro saben que se suben muchos cantantes, se suben personas, hablan por teléfono, ya no usan mascarilla, ¿cierto? Alguien con poco conocimiento, en vez de taparse la boca cuando estornuda con el codo, que es lo correcto, lo hace con la mano y luego con esa misma mano toma una superficie, el fierro de donde se sujeta en el metro, y luego este virus que vive casi 5 horas en esa misma superficie va a ser tocado por una persona que se va a llevar la mano a los ojos, a la nariz, a la boca o a sus hijos y los va a contagiar. Entonces, lo que tenemos que decir hoy día es que la influenza es una enfermedad viral, respiratoria, altamente contagiosa y que afecta a cualquier persona de cualquier edad, pero no afecta exactamente igual a los niños pequeños que a las personas de más edad o a las embarazadas. ¿Por qué? Porque es más contagiosa entre los niños pequeños, pero produce cuadros más graves en los adultos mayores de 65 años o en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, porque descompensa la enfermedad crónica. Si una persona es asmática,
la va a obstruir. Si una persona es tabáquica, básicamente lo que hace el virus influenza es inhabilitar los mecanismos de limpieza de secreciones del aparato respiratorio y por lo tanto pudiera ocurrir que se va a descompensar o se va a exacerbar el EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica de aquellas personas que fuman. E incluso aquellas que no han desarrollado un enfisema ni una enfermedad más grave, ya tienen ese mecanismo de aseo respiratorio menos eficiente. ¿Qué pasa con la hipertensión? ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Que son enfermedades que tienen permanentemente húmedos los pulmones, por decirlo de una manera fácil de entender. Y eso significa que también es un pulmón con menos capacidad de defensa. Y la insuficiencia cardíaca afecta a aquellas personas que han sido hipertensas y que no han tenido un buen control de sus enfermedades crónica, ¿cierto? Puede que tomen sus pastillas para la presión, pero puede que no logren el objetivo del buen control de la presión. Por eso aquí lo importante no es si tú te tomaste todos los días de la vida 50 años seguidos la misma pastilla, es si lograste el control de la presión. Y también tenemos entonces a los diabéticos que tienen una glicemia elevada, el azúcar alta en la sangre, más allá de 180 miligramos por decilitro, que botan el azúcar a través de la orina, que tienen ese azúcar rodeando los glóbulos blancos y por lo tanto disminuyen los mecanismos de defensa del aparato respiratorio, entonces esas personas son las que tienen mayor riesgo y por eso se llaman poblaciones vulnerables. Ahora, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que la vacunación contra la influenza debería ser universal, sobre los 6 meses de edad a todo el mundo, embarazadas, en todos los trimestres del embarazo, a todas las personas. Pero, ¿cuál es el problema? Es un tema también de asignación de recursos y de costos, porque no todos los estados, no todas las naciones, ¿cierto?, están disponibles para poder costear en toda la población la vacuna. Por eso que entonces también tenemos que darle mucha predominancia a aquellas conductas humanas que disminuyen el riesgo del contagio. Y una de las cosas que ya está puesto en la página del Ministerio de Salud, y que yo he venido diciendo, pero desde hace rato, evite el beso en la mejilla, evite el contacto de las secreciones nasales de un niño chico con otro niño chico. Enséñele a los niños a lavarse las manos frecuentemente. El lavado de manos, el uso de mascarillas, la distancia física, la ventilación de los ambientes, es lo que básicamente previene las enfermedades respiratorias. Y ya lo supimos en tiempos de COVID, que cuando tú usas mascarilla, te lavas las manos y te aíslas, disminuye el contagio en una población. Pero hoy, la verdad es que es muy difícil pensar en que nos vayamos a aislar, porque la vida tiene que seguir, los colegios tienen que seguir existiendo, las madres tienen que estar trabajando probablemente, ¿cierto? Y no puedan quedarse todo el tiempo necesario en sus casas. Nosotros ahora tenemos un postnatal que dura hasta 6 meses. Eventualmente, una medida súper útil sería que se prolongara ese postnatal hasta 1 año o que fuera un permiso especial cuando un niñito está enfermo o cuando está hospitalizado justamente para poder acompañar a la madre a ese niño en su hospitalización. Pero bueno, nos hemos ido un poquito por las ramas. Lo que yo quería primero era quedarme súper tranquila de que les he explicado que el virus de la influenza es un virus conocido, es un enemigo conocido, tiene vacuna, la vacuna es efectiva y más aún, todos los años, siempre sabemos nosotros aquí en Chile, en nuestro país, cuál es las cepas de influenza que van a llegar aquí. Aquí tenemos cosas que debemos saber del Ministerio de Salud sobre la influenza, que también se llama la gripe. ¿Cómo nos contagiamos? Nos contagiamos a través de esto, que son las gotitas aéreas, que van a quedar en el metro, que van a producir síntomas como tos, fiebre, sensación de dolor, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, porque es una inflamación. Se previene con el
protocolo de toser en el codo, lavarse las manos frecuentemente, aislar a los enfermos respiratorios, vacunarse contra la influenza. ¿Quiénes tienen que vacunarse hoy día? Las embarazadas en todas las etapas de gestación, los niños mayores de 6 meses, las personas mayores de 65 años. ¿Quiénes no podrían vacunarse? Son aquellos que son alérgicos al huevo, eventualmente, que deberían hacerlo siempre en un medio hospitalario o en un vacunatorio. Tendrían que ser personas que están agudamente enfermas, que eventualmente es mejor que se abstengan si tienen fiebre en ese momento. Y aquí está el Fono de Salud Responde, que el Ministerio de Salud tiene disponible para todas las personas. Esto, vacunarse contra la influenza es gratuito, es voluntario, se lleva a los colegios, se lleva a las distintas lugares. Y aquí yo voy a permitir hacer una reflexión como persona, no como representante de ninguna institución, ni del Estado, ni de la oposición, ni de las Fuerzas Armadas, ni de nada. Mi pensamiento es, si nosotros sabemos que va a venir este pic de la influenza para el mes de junio o el mes de mayo, que se ha ido adelantando mucho, entonces deberíamos vacunar a todo este país en marzo, porque las vacunas no operan instantáneamente. El día que tú te pones la vacuna, lo que tú haces es una reacción inflamatoria porque el cuerpo empieza a aprender a generar anticuerpos. Y muchas veces me han dicho, no, yo me puse la vacuna y me dio influenza. Imposible, imposible. No hay ni una posibilidad de que alguien tenga influenza por vacunarse. Lo que hace es la reacción inflamatoria que el organismo está siendo expuesto a las cepas de ese año del virus. Entonces, las características, para resumir en esta primera parte del virus que se propaga por la vía aérea, por aerosoles, por lo tanto, ventile. No una sola vez en el día, mantenga una ventana abierta, una puerta abierta. No es necesario tener calefaccionado mucho tiempo la casa. 16, 20 grados, es lo que una casa debería tener de calefacción. Evite los cambios bruscos de temperatura. A los niños hay que protegerles la vía aérea. Ya lo hablamos la semana pasada cuando hablamos del virus respiratorio sincicial. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el virus sincicial y el virus de la influenza? Si dan los dos enfermedades respiratorias, que el virus respiratorio sincicial lo que produce es una bronquiolitis, que significa que es la inflamación de la parte más distal de los bronquios cuando llegan a los alvéolos. ¿Y qué es lo que hace la influenza? La influenza tiene mayor ataque a la vía aérea más alta, por eso que uno siente que le raspa la garganta, ¿cierto? Cuando uno tose, por eso es que siente que con esa tos tan intensa va a producir dolor de cabeza, pero es en general una inflamación sistémica. Y tanto inflamación, esa inflamación también va a tener interacciones si nosotros hemos tenido COVID. Si el 10% de todas las personas que han tenido COVID, leve, moderado o severo, van a tener alguna secuela de alguna naturaleza, hoy día, si usted tiene una enfermedad como la influenza en la que puede vacunarse, hágalo. Esto es muy importante, porque así, si uno sabe que con la vacuna no le va a dar la forma grave de la influenza, va a despejar una cama de UCI, una cama crítica para adultos, que es lo que se viene a partir de la semana 26 epidemiológica, que es la próxima semana. Hoy día estamos en la semana 25 epidemiológica. Hoy tenemos ya en marcha la reconversión de camas, tanto para UCI pediátricas como para UCI de adultos. Pero aquí les vuelvo a decir una analogía que yo mencionaba cuando era el tiempo del COVID. Si a ustedes les dicen, miren, súbanse al Titanic para 1.500 personas, pero hay botes salvavidas para 700, ¿se suben al Titanic? No. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es entender que la seguridad de la población no depende del número de camas críticas que haya, porque eventualmente no sabemos hasta cuánto vamos a necesitar. Confiemos en las autoridades. Yo confío en la ministra Jimena Aguilera. Es una persona absolutamente científica, sabe lo que hace. Lo que tenemos que hacer nosotros ahora, como parte de la comunidad, es colaborar en evitar nosotros tener conductas de riesgo. Y estas conductas de riesgo es, hoy, desde aquí hasta septiembre, probablemente cuando pase el invierno, evitar
que alguien se acerque a nuestro lactante menor de 1 año. Evitar que alguien vaya y bese a mi lactante menor de 3 meses, porque ese lactante no tiene defensas. Y si su madre no se ha vacunado, como en este momento es el grupo humano en Chile con menor tasa de vacunación, 37%, cuando tiene que llegar al 85% de las embarazadas. Hoy día, por favor, que alguien me explique qué es lo que no se está entendiendo, porque la vacunación es segura, protege a la madre, protege al hijo, disminuye los partos prematuros, disminuye el menor peso al nacer de los recién nacidos. Entonces, si nosotros sabemos que va a proteger a la madre y al hijo con una vacuna, por favor, que alguien me explique por qué las embarazadas no se están vacunando. Entonces, tenemos que darle seguridad. Si usted conoce a una mamá que está en cualquier trimestre de su gestación, dígale que vaya y se vacune. ¿Y cuántas veces se tiene que vacunar una persona para la influenza en la vida? Bueno, anualmente. Por fortuna se sabe que los anticuerpos duran más de 100, 120 días, por lo tanto pasa la temporada del invierno con una buena inmunidad. Si a uno le da la influenza, le puede dar a uno la influenza vacunada, pero por supuesto, porque uno no está exento del contacto, del contagio y de que te enferme un virus influenza. Pero lo que no va a ocurrir es que alguien esté grave, tenga que llegar a la UCI y después se tenga que ventilar o tenga que estar ahí en la UCI sufriendo un tiempo largo él y su familia y ocupando una cama crítica. Entonces, por eso es importante reforzarlo. Si bien la vacunación antiinfluenza disminuye la circulación viral en la población, no hay inmunidad cruzada con otras especies de virus, como por ejemplo el virus incisional. Bueno, ayer me junté con la Tere Silva, que es mi peluquera. Su hermana Mónica, que es una persona amorosa, muy sencilla, empezamos a pensar cuáles son las preguntas que la gente tiene, que la gente común y silvestre se hace, porque no tiene interés en ser una clase sobre influenza, sino que simplemente ir aclarando dudas. Y ya hemos ido aclarando bastantes. ¿Influenza tiene posibilidades de inmunización? Sí. ¿Tiene vacuna? Ok. ¿Da efectos secundarios la vacuna? Obvio, como todos los elementos externos que tú le pongas al organismo. Si lo que tú estás haciendo es imitar, ¿cierto?, la presencia de la proteína viral en tu cuerpo para hacer un ejercicio de inflamación, que es lo que, si tú no estás vacunado, puede significar un ejercicio de inflamación, sobreinflamación, llegar hasta el shock séptico y a un cuadro grave. Entonces, ¿vacunarse puede generar algún efecto secundario? La respuesta es sí. ¿Cuál es el efecto secundario? Dolor en el sitio de punción, sensación de dolor de cabeza, fiebre, decaimiento. ¿Por cuánto? ¿2 días? ¿3 días? ¿Cuál es la diferencia entre hacer 3 días de una sensación de malestar y hacer 3 semanas de UCI? O sea, es un mundo de diferencia. Así es que vacunarse tiene efectos secundarios, sí, son mínimos, pero la enfermedad de influenza se lleva la vida de 500.000 de personas todos los años aún. Entonces, por eso es importante entenderlo. Incluso hay algunas personas que dicen, bueno, pero también se ha asociado la vacuna al síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. Claro, pero la influenza tiene más asociación con un síndrome de Guillain-Barré, que es un síndrome neurológico, mucho más que la vacuna. Entonces, pongamos las cosas en su sitio. Vacúnese, primero. Después, Chile, ¿estará preparado en este momento? ¿Hay camas suficientes? ¿Hay camas críticas? ¿Qué es una cama crítica? De repente puede ser que las personas piensen que es el aparato, la cama, el monitor. No, una cama crítica es un lugar, es un sistema organizado para procurar cuidados 24/7, monitoreo permanente, drogas vasoactivas, kinesiólogo, médico especialista, enfermera, técnicos paramédicos, personal de aseo, todos con un entrenamiento especial en estar absolutamente atentos a todas aquellas fallas del sistema o de cualquier sistema orgánico que signifique una enfermedad grave. ¿Por qué? Porque si bien influenza puede partir como una enfermedad leve,
que es autolimitada, que muchas veces no ni siquiera requiere tratamiento antiviral específico, que existe, el oseltamivir existe, pero muchas veces no lo requiere porque se pasa sola. Cuando ya se pasa a una complicación de la influenza, como una neumonía bacteriana, por ejemplo, que es una complicación, o una otitis, o laringitis, o una sensación, ¿cierto?, de gran shock, entonces ahí el tratamiento va por otra vía y ya entra en una vía de terapia intensiva que uno sabe cuándo parte, pero no sabe cuándo puede terminar y que depende también de la vulnerabilidad de esa persona. ¿Quiénes son más vulnerables a la influenza? Personas obesas, diabéticas, que fuman, hipertensas y aquellas personas que tienen enfermedades crónicas respiratorias, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros. Las personas que fuman, las personas que vapean, tienen mayor riesgo de tener enfermedades respiratorias severas. Ahora, ¿por qué la gente entonces tiene síntomas después de la vacuna? Porque está aprendiendo esta reacción inmunológica. ¿Y qué pasa si yo salgo todos los días y tomo el metro? ¿Todos los días me puedo exponer al virus de la influenza? Por supuesto. Y no solo el virus de la influenza, al rinovirus, al adenovirus, al coronavirus, que en este momento, por fortuna, ha ido bajando su intensidad de presentación en la población. Bueno, ¿qué pasa con aquellos niñitos que ya nacieron con cardiopatías crónicas, que ya nacieron con bajo peso, que todavía no tuvieron ningún contacto con el virus? Ellos están en riesgo de hacer una enfermedad más severa, por lo tanto ahí, dado que no se pueden vacunar los menores de 6 meses, tiene que vacunarse el grupo completo familiar, todas las personas que estén cercanos a ellos, y eso por protección, que se llama protección en capullo, que es una estrategia bien inteligente, que en el fondo es tratar de disminuir el número de veces que ese niño esté expuesto a los gérmenes. ¿Qué pasa si hay una persona no vacunada en la casa? Esta persona puede ser que le dé la pelea al virus, pero va a demorar más tiempo y va a pasar más días, más horas y más estornudos mediante en el cual va a aerosolizar sus gérmenes en la casa. Por lo tanto, tenemos que saber eso. Otra pregunta interesante que me hicieron fue, si tú estás vacunado, ¿tú puedes transmitir el virus de la influenza? ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta? Obvio que sí. ¿Por qué? Porque las vacunas no evitan que las personas enfermen, evitan la forma grave y mortal de la enfermedad, pero no evitan que si tú estornudas, estés vacunado, bien vacunado y estés protegido, en el momento en que su replicación del virus en tu garganta está ocurriendo, si no tomas cuidado y no estornudas en el codo, o si te tapas la mano, la boca con la mano y después le das la mano a una persona, estás contagiante, estés vacunado o no estés vacunado. Eso es súper importante. Ahora, ¿cuál es una cosa bien lógica que yo recomendaría hoy en Chile? Tenga un termómetro en su casa. ¿Por qué? Porque una de las manifestaciones de la influenza es la fiebre. ¿Qué es fiebre? Es una temperatura mayor a 37 grados que se puede ir controlando con medicamentos antitérmicos, disminuyendo la cantidad de abrigo que uno tiene, con un bañito tibio si la fiebre ha subido rápidamente, pero hay que tratar de ser objetivos. Hoy tenemos la posibilidad de hacer diagnóstico en las enfermedades virales, pero evidentemente, si esta es una enfermedad que afecta al 10% de la población, o sea que si hay 20 millones de personas en este país, 2 millones de personas van a tener influenza en esta temporada. Grande número, ¿no? Entonces, esas personas, si todas, cada vez que tuvieran la primera manifestación de la enfermedad, fueran al servicio de urgencia, estarían colapsando, y ahí ocupo la palabra colapsar, los servicios de urgencia, en donde lo que se tiene que hacer es privilegiar la atención del que está realmente grave. Así es que, primero, compre un termómetro. Segundo, ojalá tenga un oxímetro. Para aquellas personas que tienen enfermedades respiratorias crónicas, que son usuarios de oxígeno, la saturación digital de oxígeno
tiene que ser siempre mayor a 93%. Hoy no me voy a detener mucho en explicar esto porque va a ser un poco más largo, pero lo importante es entender lo siguiente. La enfermedad leve de influenza se diferencia de la enfermedad grave por influenza, básicamente porque lo que se produce es una hipoxemia, o sea, baja la cantidad de oxígeno que circula por nuestro cuerpo. Y cuando eso ocurre, esta influenza entonces sí puede acompañarse de un infarto del corazón, un infarto del cerebro, una trombosis pulmonar, y eso es lo que va a ir agravando nuestra situación. Así que medidas recomendadas de inmediato: compre un termómetro, téngalo ahí en su casa, que los niños no jueguen con el mercurio si se rompe el termómetro, porque es tóxico. Uy, nosotros jugábamos con las bolitas del mercurio cuando éramos chicos. Bueno, ventilar, limpiar siempre las superficies, evitar aquellas situaciones en las que uno comparte sin mascarilla, sin protección. Por ejemplo, cuando yo me como una papa frita, que ojalá que no coma la gente mucha papa frita porque tiene mucha sal, pero ¿cómo? La pongo en mi boca y con la misma papa frita pongo en una mayonesa que todo el resto de la familia consume, entonces tú vas intercambiando tu saliva con el resto de la gente. Si en esto hay que ser súper sencillos y claros. En Chile, cuando yo estudiaba medicina, había 15.000 personas todos los años con fiebre tifoidea por comer frutillas con caca. No con tierra, así, con caca. ¿Por qué? Porque regaban la frutilla en Maipú con agua servida. Bueno, desde que se descubrió que eso era así, se dejó de regar las lechugas y las frutillas, ¿cierto? Bueno, en Maipú ahora ya casi no hay más que casa, pero lo importante en esto es que si ya sabemos que esto se produce por la transmisión de las gotas de saliva cargada con virus de una persona a otra, de eso es lo que estamos hablando. Repitámoslo muchas veces. Esto no tiene un misterio, no es que el virus sea zombie, que haya mutado, que sea un virus súper maligno. No, tiene que ver con la precaución que nosotros tenemos de evitar este contacto cercano de mi boca, mi nariz, mis secreciones con los ojos, la nariz y la boca de otra persona. Está simple y claro. Entonces, hasta aquí, recomendaciones: lavar las manos frecuentes, lavarle la cara a los niños en los colegios, enseñarle a su hijo que cada cierto rato se lave la cara. Ahora, a los niños mayores de 5 años tienen la necesidad de ir con mascarilla al colegio, fantástico, pero también explíquele que si la mascarilla la toca por delante, no va a tener ninguna eficacia, porque es ahí donde está la contención de los virus que no queremos que inhalen. Entonces, si se baja la mascarilla por delante, se toca los ojitos con esa misma mano, no va a haber servido de nada el esfuerzo. En eso no podemos descansar en los profesores, en los tutores, en la tía del jardín. Tiene que ser enseñado desde la casa. Alcohol gel sirve, por supuesto, pero nada sustituye el lavado de manos, aunque sea con un ratito, una gotita de jabón o simplemente con agua corriente. Ahora, si me dio influenza el año pasado, ¿me puede volver a dar este año? Por supuesto, porque son cepas distintas del virus influenza. Y hoy, ¿quién está circulando más? Bueno, los virus influenza se distinguen porque se llaman virus influenza A, B, C y D. En general, el D es del ganado, el C no produce pandemias, el B es exclusivo de los humanos, pero el A tiene esta forma de contagiarse, ¿cierto?, entre distintas especies, y ya tuvimos este año un primer brote de gripe aviar, ¿cierto? Ustedes recordarán que no se transmite de persona a persona, pero sí se transmite entre animales marinos o aves migratorias. Entonces tenemos que entender que vivimos en un mundo que es permanentemente viral, es un mundo que está diseñado de alguna manera para que la experiencia inmunológica vaya siendo progresiva. Por lo tanto, no podemos volver atrás, no podemos pensar que vamos a vivir en un ambiente estéril. En nuestra casa, aún así, yo tengo 2 perros grandes con los que circulan, ¿cierto?, en la calle, afuera, traen en sus patitas, entran a la casa porque yo los quiero, hasta duermo con ellos. Bueno,
pero eso significa que estamos respirando un aire que trae gérmenes, pero tu inmunidad tiene que ser entrenada. Ahora, también me hizo ayer una pregunta interesante, Mónica, y dijo, ¿el virus influenza puede dejar alguna secuela respiratoria? Y tenemos que decir que sí, también. A todas estas preguntas, si una persona tiene, por ejemplo, una debilidad muscular, si tiene una enfermedad desgastante como un cáncer, o está enflaquecido, o tiene una obesidad importante que le impide respirar correctamente, o tiene un síndrome de apnea del sueño en el que en la noche ronca y no puede respirar normalmente, claro, puede ir produciendo lo que se llama atelectasias, que son zonas del pulmón que se van desinflando y que en tanto ya no están teniendo un movimiento normal, son capaces de entonces de producir un daño que puede llegar a ser incluso permanente de los pulmones. ¿Cuántas cosas hay que saber de la influenza? Hoy tenemos que saber muchísimas cosas y por lo tanto mi objetivo en este programa es ir colaborando permanentemente al conocimiento en palabras simples. Hoy no vamos a hablar nuevamente de las palabras difíciles como neuraminiasa, hemaglutinina, atelectasia, no. Escuche la otra parte. La otra parte es en qué puede contribuir usted para disminuir la circulación viral en este país por influenza, que se viene el pic en la semana epidemiológica que sigue. Vamos a ir ahora a una segunda pausa comercial y vamos a seguir conversando de influenza. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.